Contribuciones de la neuropsicología de la educación. Bien, entonces la neurociencia cognitiva es un campo de investigación científica que estudia las bases neurológicas en las diversas formas de actividad mental, que va a estar pues muy relacionado con estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Vamos a empezar a ver cuáles fueron esas contribuciones de algunos autores a la neurociencia cognitiva y que pues transversalmente también son grandes aportaciones a la neuropsicología de la educación. Tenemos a Hub y Wesser, quienes realizaron unos experimentos con gatos y monos en sus campos receptivos de las células localizadas en la corteza visual. Tenemos a Carl Ashley, quien atribuyó funciones específicas a las protuberancias de la cabeza y pues empezó a dar como ese funcionamiento específico a algunas partes localizadas en el cerebro. Broca y Wernicke pues realizaron grandes aportes a las áreas específicas del lenguaje. Tenemos a Hilliard, Swainwell y Picton, quienes aportaron al procesamiento de la información selectiva, a Kutas y Hilliard, que aportaron el proceso semántico, a Nathaniel, que aportó a la percepción auditiva, a la comprensión de lo que se escuchaba. Tenemos a Collier y Patterson y Marchand, que aportaron a la comprensión de la lectura, a Warrington y Taylor en la comprensión de los objetos, y a Warrington también en la memoria. Y grandes aportes también que se realizaron al desarrollo de la neuropsicología en general fue el estudio de pacientes con lesiones cerebrales. Esto permitió revisar tareas cognitivas que podrían estar más o menos localizadas. También esto contribuyó a la creación de las primeras pruebas de evaluación neuropsicológica, como es el ejemplo de la escala de Heister-Reitan y el test gestálico isomotor de Lauretta-Bernau, que continúa teniendo una amplia difusión. Aportó en conocer esos deterioros cognitivos por las lesiones cerebrales, identificar los circuitos neuronales que estaban implicados en los procesos psicológicos y a promover ese diseño de estrategias en la rehabilitación. Dentro de esas estrategias de rehabilitación, los neurocientíficos se apoyaron de la tecnología y revolucionaron en este campo por medio del desarrollo de técnicas de neuroimagen. Por ejemplo, Phelps, School y Maciota contribuyeron a la tomografía por emisión de positrones. Beliveau, Kennedy, McKinstry y colaboradores en la resonancia magnética funcional. Por ejemplo, Posner usó la tomografía por emisión de positrones en el estudio de áreas implicadas en el lenguaje. Dentro de los aportes más importantes o principios fundamentales a la neurociencia cognitiva y por ende a la neuropsicología de la educación va a ser primero la percepción y acción van a depender de representaciones cerebrales internas y sus transformaciones. Segundo, las actividades mentales se podrían descomponer en operaciones básicas de procesamiento de información. Tercero, estas operaciones tienen localización en el cerebro conocido como módulos. Y cuarto, estos módulos interaccionan entre sí para sustentar las actividades mentales. Estos estudios de neuroimagen han aportado a la neuropsicología educativa en el lenguaje, en la percepción, en el control motor, a temas como la memoria operativa o los procesos emocionales. Más recientemente han trabajado en la toma de decisiones, en la psicología social e interpersonal, en la percepción social. Han investigado regiones como el amor, la decepción, la traición o el resentimiento. Los neuropsicólogos hasta 1970 habían caído en un neurologicismo en donde ignoraban la importancia de la conducta. A partir de 1970-1980 cayeron en un psicologicismo en donde ignoraban las implicaciones del sistema nervioso o del cerebro. Fue a partir de 1980 en donde se desarrolló esta neuropsicología dinámica, en donde ellos entrelazaron los procesos psicológicos con los sistemas cerebrales, es decir, esa integración del cerebro y la mente de una forma más dinámica e interactiva. De allí pues surge lo que se conoce como la neuropsicología dinámica, donde está relacionado tanto el cerebro como la conducta. Dentro de las aportaciones más significativas sería la de Fodor con la modularidad de la mente, en donde indican que el cerebro es un sistema de procesamiento de información en 3 etapas de procesamiento. Tenemos el procesamiento de entrada, que se va a encargar de tener esta representación de la información que va a ingresar, va a estar relacionado con las áreas primarias sensoriales del cerebro y va a realizar un análisis sensorial de esta información. Entonces, luego de que ingresa todo este procesamiento de información sensorial, va a llegar al procesamiento central, en donde se va a realizar como esas representaciones en los módulos interdependientes de nuestro cerebro. Allí pues se va a procesar esa información de forma secuencial o paralelamente, y este va a estar relacionado con las cortezas o áreas asociativas del cerebro. Van a generar ese almacenamiento mediante un análisis semántico para poder producir esas respuestas. Entonces, luego de que ingresa todo este procesamiento de información sensorial, va a llegar al procesamiento central, en donde se va a realizar como esas representaciones en los módulos interdependientes de nuestro cerebro. Y pues se va a encargar entonces de darle sentido, significado a esa información sensorial que está recibiendo, y luego va a pasar por el procesamiento de salida, que va a estar relacionado con el componente periférico del sistema de procesamiento de información. Va a contener esa representación de respuesta, ya sea de las áreas motoras, y se va a manifestar ya sea en acciones, pensamientos y conducta. Y pues se va a encargar entonces de darle sentido, significado a esa información sensorial. Por otra parte, tenemos al psicólogo ruso Lev Semyonovich Vygotsky, es uno de los más importantes teóricos de la psicología del desarrollo, unos grandes aportes en la neuropsicología de la educación, como es el caso de la teoría histórica cultural o sociocultural.
en el cual plantea que los individuos están culturalmente autorregulados por medio de la estructura social. Entonces, que toda la parte histórica y cultural van a estar relacionados con los comportamientos o la autorregulación de las personas. Vygotsky plantea la interiorización de las funciones psíquicas en 3 etapas. La primera etapa sería la interpsíquica, en donde hay una orden externa. Es decir, en el ejemplo, el niño va a recibir esa información y va a procesarla. Luego de esto, pasaría a la etapa extrapsíquica, en donde el niño va a hablar para sí mismo. Y finalmente pasa a la etapa intrapsicológica, donde el niño decide qué hacer con ese pensamiento. En este punto también se puede dar una respuesta intracortical, en donde hay una actuación por parte de niño. Partiendo que la neuropsicología educativa se enfoca en ese enlazamiento del conocimiento del cerebro y la relación con el aprendizaje, pues los aportes que realizó Vygotsky en la parte del aprendizaje es que los niños desarrollan su aprendizaje por medio de la interacción con el ambiente y va a adquirir nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su inmersión a su modo de vida rutinario y diario. Entonces, a toda esa parte cultural y social, es decir, va a generar sus aprendizajes por medio de la experiencia. Ese como primer punto. En el segundo, pues tenemos las etapas de las funciones psíquicas que él propone y eso también nos permite ver en términos generales cómo sería ese procesamiento de información, que lo podríamos comparar un poco con este sistema de procesamiento de información, que son los aportes de la neurociencia cognitiva. Entonces vamos a tener un procesamiento de entrada, un estímulo externo, puede ser la orden externa en la etapa interpsíquica. Esta información va a ser consolidada en la etapa extrapsíquica o en el procesamiento central. Se va a consolidar esa información, se le va a dar un significado a esa información y se va a preparar esa respuesta. Finalmente va a haber una respuesta en el procesamiento de salida o en la etapa intrapsicológica, en donde hay una decisión, en donde va a haber una respuesta, ya sea por las acciones, los pensamientos o la conducta. Finalmente, dentro de los aportes de Vygotsky va a estar muy relacionado en el aprendizaje, en cómo se genera ese aprendizaje, que él indica que va a ser por medio del ambiente y la integración de esos factores sociales y personales. Pero también en la neurociencia cognitiva se están interesando en toda esta lógica de los procesos mentales, este estímulo de procesamiento de la información en el sistema nervioso, y en este punto pues va a estar relacionado en cómo funciona la percepción, la atención, la memoria y el lenguaje, que son todos estos procesamientos superiores que están muy relacionados con la enseñanza y con el aprendizaje. Finalmente, y estos serían en términos generales estas aportaciones a la neuropsicología de la educación.